Will Graham y Patrick Jane. Gracias a este comentario surgió una idea. Patrick Jane y Will Graham comparten algunas similitudes, más de las que podríamos imaginar. Sin embargo, como siempre, y para los menos atentos, les daré breve introducción de ambos personajes. Will Graham, de Hannibal, y Patrick Jane, de El Mentalista, podrían parecer personajes opuestos. Uno es un torturador perfiliador del FBI, el otro, el carismático psíquico que se ha vuelto consultor. Sin embargo, una obsesión más profunda revela que ambos comparten una arquitectura bastante simbólica y que narrativamente sorprende al notarse lo similar que son. Ambos son protagonistas heridos, dotados de una percepción casi sobrenatural y cuya empatía o inteligencia los pone a aislarse de todo el mundo. Will Graham, descrito como un empático, es alguien capaz de ponerse en la mente de los asesinos con mucha intensidad, al cabo de poder replicar la identidad de estos. Sin embargo, al utilizar esta empatía, parece que también le afecta a su persona. Patrick Jane, por su parte, es un maestro de la observación y la sugestión. Por su talento, que roza lo extraordinario, él puede leer a las personas con precisión y hasta cierto punto parece ser alguien clarividente. Ambos comparten la capacidad de ver lo que nadie más ve, pero donde Graham lo vive como una cierta oscuridad emocional, Jane lo convierte en una herramienta de control y que la usa a su favor para llegar a una venganza. Una vez aclarada la introducción de ambos personajes, vamos a hacer algunos puntos con los cuales vamos a compararlos y demostrar con cierta evidencia que estos dos personajes son cara de una misma moneda. Por su parte, Will Graham, la empatía lo consume. Cada caso que él analiza lo va cambiando. Por otra parte, Patrick Jane utiliza su capacidad para manipular y protegerse emocionalmente del dolor causado por el asesino de su esposa e hija. En ambos casos, esta habilidad Dom está muy ligada a un trauma y que, a causa de esto, ha generado un aislamiento en ambos personajes. Ambos son hombres rotos que caminan en la frontera entre la razón y la locura. Will y Patrick son personas que son solitarias. Will vive retraído con sus perros, lejos de contacto humano, protegiéndose del dolor que le causa su sensibilidad. Él mismo se ha descrito estar en el espectro del síndrome de Asperger. Por otro lado, Jane, aunque es más sociable y mantiene cierta distancia emocional, aún oculta su forma vulnerable, pues tras toda esta fachada de humor e ironía, se encuentra un hombre que está lastimado y que ansía una venganza. Will Graham y Patrick Jane no son simplemente detectives, son figuras liminales, atrapadas entre razón y delirio, entre justicia y venganza, en el yo y el otro. Ambos representan ciertamente una crítica evolución ante el arquetipo de detective, porque como hemos visto en otros ejemplos, el detective es siempre listo, todo le sale bien y tiene un amorío. Aquí se rompe ese esquema. Es un hombre roto, que se arriesga, que está vulnerable ante los conflictos y que entre todo este caos está investigando. En ellos el conocimiento no los redime, los desgasta, los devora, los consume. Will Graham, por su parte, se disuelve en cada una de las psique de los asesinos que él va analizando, al punto de confundir su propia identidad, y esto agregado a su antagonista, Hannibal. Por otro lado, Patrick Jane se endurece emocionalmente, convierte su dolor en cinismo, pero sin escapar jamás del vacío interior que dejó la pérdida de su esposa e hija, y que toda su venganza, todo su objetivo es acabar con la vida del asesino, Red John. Tanto Will como Patrick actúan ciertamente como contraparte, espejos de los monstruos a los que están cazando, Hannibal Lecter y Red John. No son solo
antagonistas estos dos, sino son la contraparte, un doble psicológico que refleja lo que estos protagonistas podrían ser si se dieran a un paso más allá de la oscuridad. Es una dualidad. Convierte toda esta historia en un estudio íntimo de su fragilidad moral, del poder destructivo que genera ese trauma y la fina línea que está entre la empatía y la locura. Ciertamente, como una serie como otra, tienen finales diferentes, pero que al analizarse con cierto detalle podemos ver que son versiones diferentes de la historia del héroe, cuyo viaje no acaba en una victoria como tal, sino en una transformación. Will abraza la oscuridad porque necesita conocerla y saber si puede resistirla. Patrick Jane debe renunciar en cierto modo a la venganza para reconectarse con la humanidad, aunque sabemos que en esto, este logró consumir su venganza, pero lo dejó con cierto vacío y falta de objetivo. Al final, como tal, la venganza fue algo consumido por Patrick Jane. El coste de la misma fue el hecho de vagar ciertamente sin rumbo, sin un nuevo objetivo, y que, pese a eso, logró mantener cierto enfoque en poder volver a iniciar, puesto que, incluso en palabras de Lisbon, este pareció olvidar el cómo era actuar como un ser humano normal. Y he ahí el alejamiento de la persona, esa transformación. El consumar su venganza lo dejó con un vacío, una falta de saber quién era, a diferencia de Will, que, al abrazar la oscuridad, logró comprender el objetivo y la visión que tenía Hannibal. Probablemente de haberse logrado algo similar, Patrick hubiera podido ver la razón por la cual Red John hacía lo que hacía, a pesar de haberlo entendido. En cierto modo, quizás se hubiera unido a él. Eso es algo que podríamos intuir. Pero bueno, lo que los une, más allá de sus diferencias de estilo, contexto o cómo es que está narrado cada uno de sus viajes como personajes, es que ambos caminan en ese mismo abismo, uno que separa al ser humano del monstruo y que a veces apenas se distingue en la oscuridad. Y hasta aquí el análisis de hoy. Si te ha gustado esta comparativa entre Will Graham y Patrick Jane, dos mentes brillantes atrapadas entre luz y oscuridad, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Cuéntame, ¿cuál otro personaje crees que guarde secretos similares? Déjamelo saber en los comentarios. Me encantará leer sus teorías. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Y recuerda, a veces, entender al monstruo no te convierte en uno, pero sí te cambia para siempre.